Bueno, egunon danori. Eskerrik asko jardunaldi honetara etortzeagatik. Bueno, damos comienzo hoy a la segunda jornada del tercer curso de verano Salán de Prevención de Riesgos Laborales, de Salud y Seguridad en el Trabajo, hablando de un tema que no es bastante conocido de todo el mundo. Yo creo que es extraordinariamente conocido, pero a pesar de todo es el gran desconocido. Y gran desconocido porque se está haciendo bastante poco por esta, digamos, lacra social y laboral que son los trastornos musculoesqueléticos. Yo, cuando pensamos en Osalán, en organizar el curso de verano y dar un día entero a la enfermedad profesional, sobre todo a la sospecha, y después el segundo día a los trastornos musculoesqueléticos, nos pareció que lo más importante de todo era transmitir a la gente interesada aquellas experiencias que verdaderamente estaban poniéndose en práctica en una serie de empresas importantes y otras menos importantes, pero todas importantes en general desde el punto de vista de la prevención, y que era bueno darlas a conocer a toda la gente interesada por si esas experiencias podían ser aplicables en otros centros, en otras formas de trabajo, en fin, de alguna manera extender la idea. Seguramente el objetivo no lo hemos conseguido al 100%, porque a mí me hubiera gustado también en esta jornada que se pusieran en práctica o que por lo menos se pudieran enseñar aquellas experiencias que desde el punto de vista del diseño ergonómico estaban consiguiendo o estarían consiguiendo resultados de disminuir los trastornos musculoesqueléticos en el mundo del trabajo. Hay pocas experiencias que hayan hecho cambiar desde el diseño ergonómico del puesto de trabajo o de las cadenas de montaje un resultado positivo en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Los hay. Me hubiera gustado tener mayor conocimiento de este escenario para poderlos haberlo podido traer aquí. De todas maneras, alguno hay. Y también, por supuesto, algunas experiencias que están basadas en el equilibrio, en la recuperación del equilibrio biomecánico de las personas para intentar prevenir aquellas lesiones que les puedan originar el puesto de trabajo por las distintas sobrecargas biomecánicas, articulares, musculotendinosas, etcétera, etcétera. La jornada se va a dividir en tres partes. La primera parte, yo solamente voy a hacer aquí una pequeña presentación de la situación, del escenario que tenemos en el Euskadi, en el País Vasco en estos momentos. Después, en la siguiente fase o parte, por decirlo de alguna manera, un experto, un ingeniero biomecánico, nos va a hablar va a dar una conferencia sobre este ámbito en el que estamos inmersos en esta mañana. Y posteriormente, ya el resto de la mañana vamos a dividirla en dos fases. Una primera fase en que tres experiencias de tres empresas, que ya las iré presentando, del País Vasco, ubicadas en el País Vasco, van a hablar de sus experiencias de prevención. Después el café y después las otras tres últimas. Si os parece bien, y según vayamos viendo el tiempo, ya veremos a ver si establecemos coloquio al principio, durante o al final. Pero bueno, es una cuestión que la decidiré en el momento en que vea que pueda ser interesante abrir el tema a vosotros para que podáis inquirir, preguntarles a los ponentes. Bien. Como os decía, yo solamente quiero ser un pequeño introductor de la mañana para dar una pincelada, solamente una pincelada de la situación de los trastornos musculoesqueléticos.
Es un problema laboral que no cede, como titulo ahí, y vamos a ver un poco la situación actual que tenemos en la comunidad autónoma. Sí. Que no va. Ya me había dicho que a veces esto no funciona y es una evidencia científica comprobada que no funciona. Así que lo pasaré. Ahora, pues, ahora sí. Cuando no lo estaba tocando. Sí, además bastante. Bien. Lo que voy a hacer es pasarlos así y ya está. Esa es la situación de los últimos 6 años, la evolución de los últimos 6 años de los tipos de enfermedad profesional por trastornos musculoesqueléticos producidos en la comunidad autónoma en Euskadi desde el año 2007-2012. Como veis, y yendo bastante rápido, el 48%, casi la mitad, son epicondilitis y otras entesopatías. Es decir, estamos hablando fundamentalmente en un 98% de ese 50% que son epicondilitis y algunas epitrocleitis. Pero fundamentalmente son epicondilitis. Estamos hablando de que casi la mitad de las enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueléticos afectan al codo. Baja bastante ya las neuropatías del miembro superior. Es decir, sobre todo el síndrome del túnel carpiano y algunos síndromes del canal de Gullón, pero fundamentalmente un 98% de todos esos son el síndrome del túnel carpiano. Y curiosamente, y aquí hay algo que nos gustaría a mí personalmente investigar, que es por qué casi los 2/3 partes de los trastornos musculares, de las neuropatías por atrapamiento, es decir, el síndrome del túnel carpiano, afectan más al sexo femenino que al masculino. Me vas a decir porque la mayoría de los trabajos de manipulación manual las hacen las mujeres, ¿no? Seguramente hay algo más. Habría que investigarlo. Yo lanzo el reto, lanzo el reto para nosotros mismos también. Bueno, y después en tercer nivel están los trastornos de los tejidos blandos por sobreuso y presión excesiva, las manos en garra, los dedos en gatillo, etcétera, etcétera. Y ya bajando bastante los trastornos tenosynoviales, sobre todo el de Kerben, es el más frecuente, sin duda alguna. Y ya por fin, bueno, pues otras lesiones tendinosas del hombro, sobre todo la síndrome del manguito de los rotadores, aquellos atrapamientos en el canal, bueno, del supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Esos eran el manguito de los rotadores. Bueno, pues eso. Esto es lo mismo en datos cuantitativos, sin más, pero aquí se ve muy bien, en una gráfica se ve fenomenal, ¿no? Hacemos una idea más clara y este está en porcentaje. ¿Y qué sucede en los distintos años? Pues prácticamente el comportamiento es similar al comportamiento de toda la enfermedad profesional. Exactamente, lo he dividido por años, sobre todo, vamos a ver las distintas lesiones. Estas son las mononeuropatías. Y cuando digo mononeuropatías, pensad que es síndrome del túnel carpiano fundamentalmente. En el año 2007-2008 siempre se producen más, ya lo veremos, en todas ellas, evidentemente porque tengo que recordar que a partir del año 2007 bajan extraordinariamente, lo vimos ayer, la comunicación de enfermedades profesionales y, sin embargo, vemos que los trastornos musculoesqueléticos se han mantenido a lo largo del tiempo, lo que ha crecido mucho, y también se dijo ayer hasta la saciedad, son las hipocausias, ¿no? Aquí veis lo mismo, lo voy a pasar muy rápido. Estas son las sinovitis, a lo largo de los años. El comportamiento de las... Esto sí que nos llama la atención un poco, sobre todo las lesiones de los tejidos blandos por sobreuso, las manos en garra, dedos en gatillo, etcétera. Lesiones de hombro, las tendinitis de supraespinoso, que no, yo por mucho que me lo he estudiado, no alcanzo a comprender cómo de un año para otro prácticamente es la cuarta parte. Es decir, si en el año 2008 teníamos 196, en el año 2010 tenemos 43, 4 veces menos. Hay algunas cosas que nos sorprenden y que tendríamos que entrar a mirarlo más profundamente, ¿no? Las entesopatías, que son las de Kerbenes,
Y, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando ahora, en este momento, en los primeros 6 meses del año 2013? Esta es la tabla por meses. Como veis, hay una diferencia significativa entre el mes de abril, 50%, 50,4%, de impacto de los trastornos musculoesqueléticos respecto a las enfermedades profesionales comunicadas. La media, 45,5%. Estamos en el mismo nivel que todo el Estado, exactamente igual. Ahí pongo lo que os he dicho del síndrome del túnel carpiano, concretamente en el sexo femenino. Y esta es la misma diapositiva, pero puesto en gráfica para que se vea más claramente, ¿no? En datos brutos y en datos relativos con la media 45,50%, que es la cifra con la que nos tenemos que quedar. Prácticamente lo que va de año, y no somos una excepción, la mitad, casi la mitad, por decirlo de alguna manera, de las enfermedades profesionales comunicadas son trastornos musculoesqueléticos. Hay una reflexión que a mí me gustaría hacer, y la suelto a vosotros, en el que veis que, o ya habéis visto hasta ahora, que no hay enfermedades profesionales por, digamos, de lesiones de columna. Los trastornos musculoesqueléticos comunicados son esos que os he dicho. Fundamentalmente afectan a la extremidad superior. Sin embargo, curiosamente, los trastornos musculoesqueléticos por accidente son sobreesfuerzos. Y esos sí, que una inmensa mayoría, lo vamos a ver ahora, son de columna. ¿Es que no hay enfermedades profesionales por deterioro de la columna a lo largo de los años? ¿O es que todos debutan después de haberse deteriorado mucho durante mucho tiempo y no se han comunicado con enfermedad profesional? Al final se hace un sobreesfuerzo y eso aparece como un accidente de trabajo. Cuando le vas a resituar a la persona en el trabajo, muchas veces los técnicos les vienen a ver y dicen, bueno, es que tenía la columna muy deteriorada. Entonces, bueno, pues evidentemente esto ya lo tenía el tío, ¿no? La persona, el trabajador. Claro, lógico. Bueno, lo dejo ahí. Dos cositas de lo que pasa en el Estado. Pues esta gráfica es mimética a lo que ha sucedido en el Estado de las comunicaciones de enfermedad profesional desde los últimos como 18 años. Exactamente, como la mitad son trastornos musculoesqueléticos, tiene que ser exactamente igual. Veis la enorme caída que se produce después de la Orden TIN del año 2005 y después del cambio legislativo del año 2006. Es decir, traslado la comunicación de la enfermedad profesional de las empresas a los servicios de prevención y a los servicios de salud. Y pasa eso. Motivo de reflexión también. Bueno, estas son la evolución del índice de incidencia de las enfermedades profesionales en el Estado según el tipo de lesión. Veis, arriba en la naranja son todas y después tenéis las lesiones, se puede decir, concretamente es la violeta, por fatiga de vainas tendinosas, tejidos peritendinosos, etcétera, etcétera. Ahí los agrupan de otra manera que como los hemos agrupado nosotros, pero son las que definen la curva superior. ¿Y qué pasa con el accidente de trabajo en el Estado? Después, para ir terminando, bueno, pues esa es la evolución de los últimos años, de los últimos 11 años hasta 2011. Veis que desde el 28,4% por sobreesfuerzos han pasado al 38,5%. Y sigue creciendo. Eso es lo mismo, pero en una tarta. Y esto serían el porcentaje de sobreesfuerzos según la localización. Ahí se veía claramente que está la columna. Y nosotros, en accidente de trabajo, bueno, pues tenemos la situación 2012 comparativa a 2011. Con datos globales, veis que el 42% de los sobreesfuerzos se localizan en la espalda. Solamente he hecho los porcentajes de los más prevalentes. Entre extremidades superiores e inferiores vienen a ser el 48, casi el 50%. Sobreesfuerzos. Esto es lo mismo en datos brutos y este sería los accidentes de trabajo con baja por sobreesfuerzo respecto al total, es decir, el impacto. Viene a ser aproximadamente el 40%, algo menos en el año 2011
11, algo más en el año 2012, pero esta es la situación. Por sectores, ya claramente hemos pasado de aquella época en que los accidentes de trabajo más prevalentes se daban en la industria y en la construcción. En este momento ya se están dando en servicios, pues prácticamente casi es el 50% de todos los, digamos, los accidentes bajo los sobreesfuerzos se están dando en el sector servicios. Claro, el sector servicios es muy amplio. Aquí hay muchos técnicos que lo sabéis perfectamente, ¿no? En industria son el nivel posterior, construcción y por fin el sector primario que llama la atención, porque es un sector que aunque tiene pocos trabajadores afiliados respecto a los demás, sin embargo tiene, no lo he hecho, no lo he sacado, no me ha dado tiempo por índices de incidencia, pero también son muy bajos. Es curioso porque ahí sí que se realizan grandes esfuerzos, sobre todo en pesca, en el sector agrario, etcétera. Es algo que es, y lo sabemos todos, muy importante. Estos son, que no tienen mayor trascendencia por sección de actividad, cómo se reparten, tampoco tiene mayor trascendencia. Esto sería lo mismo y esto sería según el sexo. Bueno, viene a ser aproximadamente el 30 y tantos % de los sobreesfuerzos en nuestra comunidad respecto al de los varones, el de las mujeres. Entonces, ya para ir terminando y para centrar la situación, para darles paso a los siguientes ponentes, que son los que verdaderamente van a sacar la enjundia de la mañana, unas pocas conclusiones. Es decir, que los trastornos musculoesqueléticos por sobreesfuerzo suponen el 40% de todos los accidentes de trabajo, tanto en el Estado como en nosotros, 40%, algo más del 40%. Las lesiones de espalda son las más frecuentes, siendo las de brazos y piernas. El sector servicios es donde se produce el mayor porcentaje de, sin duda, de alguna forma nos está diciendo la diana donde debemos dirigir los tiros de la prevención. En su sector sección de actividad en la industria manufacturera, las enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueléticos son las más frecuentes, 45%. Estamos hablando de que son los sobreesfuerzos por trastornos, accidentes de trabajo los más frecuentes, en enfermedad profesional los más frecuentes. En los registros de los últimos 6 años, las entesopatías, entre ellas las epicondilitis, son casi la mitad, etcétera, etcétera. Los años 2007 y 2008 son los que tenían más cantidad, a pesar de que bajan globalmente, proporcionalmente no bajan tanto este tipo de patologías. Y en lo que llevamos 2013 existen pocas diferencias de comunicaciones de enfermedad profesional por trastornos musculoesqueléticos por meses, siendo, como hemos dicho, el 45,5% del total. Y si nos encontramos con tantas evidencias sobre los trastornos musculoesqueléticos, si nos encontramos con que es el accidente de trabajo más frecuente, si nos encontramos con que es la enfermedad profesional más frecuente, si los trastornos musculoesqueléticos son la causa más frecuente de IT, de baja laboral respecto a la duración media, si el impacto económico de los trastornos musculoesqueléticos ha sido en torno al 2% del PIB en la Unión Europea, si el gasto originado para su diagnóstico y tratamiento es el 40% del gasto por accidente de trabajo y enfermedad profesional en bastantes estados de la Unión Europea, si la sexta encuesta nacional de condiciones de trabajo cifra en casi el 75% de los trabajadores que han sufrido o se consideran que tienen algún dolor, algún problema de trastorno musculoesquelético, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues cabe preguntarnos dos cosas. Estamos haciendo a nivel preventivo, que es lo que yo quería decir, todos los esfuerzos necesarios para disminuir esta lacra social, laboral y sanitaria y social. Yo creo que no. El último camino posible es dar mucha más importancia a la ergonomía a todos los niveles. Y claro, es adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Esto es el primer principio básico que